El aire en el salón principal de la mansión de la Vega, en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, vibraba con el eco de un silencio pesado, un vacío que la suntuosa decoración y el aroma a lirios blancos apenas podían disimular. Elara de la Vega, a sus 28 años, se movía por este espacio como una sombra exquisita, envuelta en un vestido de seda negra que apenas acentuaba su figura esbelta. Sus ojos, del color de las amatistas pulidas, solían brillar con una ingenuidad curiosa, pero ahora estaban velados por una pena reciente y un desconcierto abrumador. La muerte de su padre, don Rafael de la Vega, el pilar de su existencia, la había dejado en una orfandad emocional que no sabía cómo afrontar. Rafael había sido un magnate naviero, un hombre de fortuna incalculable y una rectitud moral que Elara siempre había admirado. Ella había crecido en el seno de una riqueza que para ella era simplemente el telón de fondo de una vida de estudio, arte y bondad. No conocía las intrigas del mundo, protegida por la coraza de un padre amoroso, pero a veces distante, y por la figura, aparentemente maternal, de su madrastra. Su madre biológica, de la que apenas conservaba un recuerdo brumoso de una silueta suave y un perfume a jazmín, había fallecido cuando Elara era muy pequeña. Su padre se había sumergido en el trabajo, y años después, la aparición de Alicia Solís, una mujer elegante y sofisticada, con su hija Lorena, había traído una nueva dinámica a la mansión. Alicia, con su sonrisa cálida y sus gestos suaves, había llenado el vacío que dejó la ausencia materna. Lorena, de la misma edad que Elara, era su hermanastra, su compañera de juegos, su confidente. O eso creía Elara. «Qué tonta fui al creer que todo era tan simple», pensaba Elara, mientras el eco de sus pasos resonaba en el mármol pulido. El peso de los últimos días se sentía como una losa sobre su pecho, el aire denso, casi irrespirable, con la humedad persistente de la lluvia reciente que se colaba por las ventanas, mezclándose con el dulzón aroma de los lirios marchitos que adornaban el atrio. Su vida, que siempre había sido un lienzo de tonos pastel, se había desgarrado en un instante. Justo después del funeral de su padre, la lectura del testamento había sido una bofetada de hielo. El abogado de la familia, el viejo y bonachón señor Gutiérrez, con la voz temblorosa, había leído cláusulas que Elara no podía comprender. Casi la totalidad de la fortuna de la Vega, incluyendo la mansión, los negocios navieros y las propiedades en el extranjero, había sido legada a Alicia y, de forma aún más inexplicable, a Lorena Solís. Elara, la única hija de sangre, había sido relegada a una pequeña suma de dinero y una propiedad rural modesta en el sur de España, una villa que su padre apenas visitaba. La sorpresa, la incredulidad, se habían estampado en su rostro, mientras Alicia y Lorena, sentadas frente a ella, mantenían una compostura inmaculada, casi triunfante. Imposible. Papá nunca haría esto. Me amaba. Siempre lo dijo. Siempre me prometió que el legado familiar sería mío, que continuaría su obra. ¿Qué ocurrió? Su mente se negaba a procesar la traición, el giro brutal de los acontecimientos, y luego la estocada final. Unos días después de la lectura del testamento, Fernando Garrido, el prometido de Elara, su amor de la infancia, su futuro, un hombre de negocios apuesto y ambicioso, que su padre tanto apreciaba, la había abandonado sin más explicaciones que unas palabras frías y vacías sobre cambio de prioridades y destinos separados. El sabor del café de la mañana, que solía ser su pequeño ritual de paz, ahora le sabía a ceniza en la boca, una amargura que se pegaba al paladar. ¿Cómo pude no verla? ¿Cómo pude ser tan ciega? La imagen de Lorena, con su sonrisa deslumbrante y sus ojos astutos, se le grababa en la mente como una quemadura. Lorena Solís, su hermanastra, de la misma edad que Elara, pero con una ambición y un brillo en los ojos que Elara nunca había poseído. Lorena siempre había sido la más extrovertida,
la más audaz, la que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Pero Elara, en su ingenuidad, siempre lo había atribuido a un espíritu aventurero, nunca a una oscuridad latente. En la fiesta de compromiso, apenas un mes antes, todo había sido risas, promesas y el dulce tintineo de copas de champán. Elara había estado radiante, envuelta en un vestido de encaje que Fernando había elegido para ella, sintiendo el peso del anillo de diamantes en su dedo como una promesa inquebrantable. Fernando, con su sonrisa seductora y sus palabras melosas, había sido su roca, su futuro. Ella lo había amado con una pureza casi infantil, sin cuestionar, sin dudar. Su mundo era perfecto, demasiado perfecto para ser real. Siempre te ha gustado lo que es mío, Lorena. Siempre. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos, que robarías mi vida entera. El día del funeral, Elara había visto a Lorena y Fernando conversar en un rincón del jardín, sus cabezas juntas en una confidencia que la había inquietado. Lorena le había asegurado que era solo apoyo mutuo en un momento tan difícil. ¡Qué ingenuidad la mía! ¡Qué insoportable inocencia! Recordaba ahora la forma en que Fernando había evitado su mirada, la rigidez de su abrazo. Todo era una farsa. Ella era el corderito en medio de lobos disfrazados de ovejas. El dolor era tan agudo que la hacía jadear, el aire le quemaba la garganta. Se sentó en el sofá de seda, sintiendo la fría tela contra su piel. La mansión, su hogar de toda la vida, se sentía ahora como una jaula dorada, un monumento a su propia ceguera. La mañana de la mudanza, cuando los empleados de Lorena comenzaron a embalar sus pertenencias para llevarlas a la pequeña villa rural, Elara observó el caos con una especie de entumecimiento. No era solo la pérdida material, era la demolición de su identidad, de su pasado. Su propia existencia parecía haberse vuelto precaria, despojada de todo significado. Lorena, con una sonrisa de falsa compasión, se acercó a ella. Elara, querida, sé que esto es difícil, pero la vida sigue. Papá, él sabía lo que hacía. Quería que tuviéramos un futuro estable, juntos. Sus palabras, un veneno dulce, la quemaron. La voz de Lorena era la misma que siempre había escuchado, la misma que la había consolado en momentos de tristeza, la misma que le había prometido una hermandad eterna. Ahora, cada sílaba sonaba hueca, falsa. Fernando, que no había tenido la decencia de aparecer desde su fría despedida, estaba ahora al lado de Lorena, su mano posada en su hombro, una imagen de intimidad que desgarró lo que quedaba del corazón de Elara. Los ojos de Fernando, antes llenos de promesas para Elara, ahora reflejaban una nueva ambición, una fría determinación que la asqueaba. La miró, sin emoción, sin disculpa. Elara, espero que encuentres tu camino. La vida cambia. Su voz era un eco distante, un fantasma de lo que una vez fue el amor. ¿Amor? ¿O siempre fue un cálculo? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Elara se retiró a su antigua habitación, ahora vacía y resonante. El olor a polvo viejo, a muebles retirados, a su vida desmantelada. El único objeto de valor que le quedaba, el medallón de plata antigua que su madre le había regalado, lo apretaba en su mano. Era una pieza sencilla, con un grabado de una rosa marchita en un lado y las iniciales LM en el otro. Su madre se llamaba Liliana, por lo que las iniciales no coincidían, pero su padre le había dicho que era de su abuela. Era el único objeto que la conectaba con su madre. Quizás debería desaparecer. Dejar que se queden con todo. ¿Qué sentido tiene luchar cuando lo has perdido todo? La desesperación era un pozo sin fondo que la arrastraba. Mientras los camiones se llevaban sus pertenencias, Elara se quedó de pie en el umbral de lo que una vez fue su hogar, sintiendo el frío mármol bajo sus pies descalzos. La brisa de la tarde trajo consigo el aroma de la lluvia inminente
y el hedor a gasolina de los vehículos que transportaban su vida lejos de ella. Las risas de Lorena y Fernando resonaron en el salón. El Ara apretó el medallón en su mano. No, no se los daré. No les daré el gusto de verme rota. Una pequeña chispa, débil pero persistente, de orgullo y rabia comenzó a arder en su interior. La idea de que su padre pudiera haber sido engañado, manipulado, la carcomía. Debe haber una razón. Debe haber algo que no sé. Esa pequeña esperanza fue el único clavo al que se aferró en la oscuridad. El sonido de los camiones alejándose fue el epílogo de su antigua vida, el telón cayendo sobre el primer acto de su propia tragedia. Pero el telón también ocultaba el inicio de una lucha que aún estaba por comenzar, una lucha por la verdad y por su propia redención. Los días se transformaron en semanas en la Villa Serena, la modesta propiedad que ahora era el único refugio de El Ara. La villa, ubicada en una zona rural de Andalucía, era una casa antigua de piedra, rodeada de olivos y con un patio interior de tierra. El olor a tierra seca, a romero silvestre y a soledad era el nuevo perfume de su vida. El Ara se sentía como una flor desarraigada, marchitándose bajo un sol desconocido. Pasaba sus días deambulando por la casa, sintiendo el tacto rugoso de las paredes de piedra, el calor de los rayos de sol que se filtraban por las ventanas empolvadas. No había mármol pulido ni sirvientes, solo el silencio y el eco de sus propios pensamientos. Se sentía vacía, despojada de todo, no solo de su riqueza, sino de su propósito, de su identidad. Su mente, que antes se había deleitado en la literatura y el arte, ahora era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo papá cambiar su testamento? ¿Por qué Fernando? ¿Lorena siempre me odió? ¿Todo fue una farsa? En sus largas y solitarias noches, el insomnio se convirtió en su compañero. Se recostaba en la cama de hierro forjado, sintiendo la aspereza de las sábanas de algodón, el frío de la almohada, y revivía una y otra vez los momentos de la traición. El recuerdo de la sonrisa triunfante de Lorena al escuchar el testamento la atormentaba. Esa sonrisa no era la de una persona sorprendida, era la de una persona que ya lo sabía, que lo había planeado. Una rabia fría, contenida, comenzó a crecer en su interior, un sentimiento desconocido para ella. Una tarde, mientras revisaba una caja de viejos libros que habían sido enviados desde la mansión, encontró un pequeño cuaderno con cubiertas de cuero, gastado y sin título. Era el diario de su padre. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida la envolvió. Empezó a leer, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. El diario no era un relato lineal, sino una serie de notas, pensamientos dispersos, preocupaciones financieras y, lo más perturbador, anotaciones sobre un problema creciente relacionado con Alicia y Lorena. Alicia me presiona, me exige más. Lorena es demasiado astuta para su edad. Hay algo que no encaja. Una entrada, escrita apenas unas semanas antes de su muerte, la heló hasta los huesos. Temo por el Ara. Temo por su futuro. Estas personas no se detendrán ante nada. ¿Qué quería decir su padre? ¿A qué se refería con estas personas? El diario no revelaba una conspiración directa, pero sí una creciente ansiedad y desconfianza por parte de su padre hacia Alicia y Lorena. Las palabras de su padre resonaban en su mente, trayendo consigo el eco de una preocupación oculta, un presagio de la tragedia que se cernía sobre ellos. Papá sabía algo. Estaba asustado. Y yo, en mi burbuja, no lo vi. La culpa la carcomía. Mientras tanto, en Madrid, la noticia del inminente matrimonio de Fernando y Lorena se difundía por los círculos sociales. Lorena, ahora la nueva de la Vega, se deleitaba en su recién adquirida riqueza y estatus. Exhibía sus joyas, organizaba fiestas extravagantes en la mansión de Lara y planificaba una boda de ensueño que sería la comidilla de la temporada.
Su ascenso era meteórico y lo disfrutaba con una frialdad calculada. Fernando, a su lado, jugaba el papel del prometido enamorado, aunque en privado sus conversaciones con Lorena revelaban una complicidad oscura, un pacto forjado en la ambición. Ya casi está hecho, Fernando. El ara está fuera de juego. Nadie la creerá si intenta algo. El sonido de las copas chocando en la mansión, que antes era el hogar de el ara, ahora se sentía como una burla. En esta atmósfera de traición y desesperación, apareció un personaje secundario que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Don Ernesto, el antiguo abogado de la familia de la Vega, el mismo que había leído el testamento. Don Ernesto, un hombre mayor, de cabello cano y gafas en la punta de la nariz, había sentido una profunda incomodidad durante la lectura de ese testamento. Su lealtad a don Rafael era inquebrantable, y la abrupta alteración de los deseos de su viejo amigo le parecía inexplicable. Había pasado días inquieto, revisando documentos antiguos, sintiendo la textura de los papeles como si pudieran hablarle. El testamento de Rafael, tal como había sido modificado, no tenía sentido. No era el estilo de su amigo, tan meticuloso y protector con el ara. Don Ernesto se sintió obligado a actuar. Un día llegó a Villaserena, su viejo coche traqueteando por el camino de tierra. El aroma de los olivos en flor, un olor dulce y amargo, lo envolvió al salir del coche. El ara lo recibió con sorpresa. «Don Ernesto, ¿qué hace usted aquí?» Su voz, que aún conservaba un rastro de su antigua dulzura, estaba teñida de escepticismo. «El ara, tengo que hablar contigo. El testamento de tu padre». «Hay algo que no encaja», dijo don Ernesto, su voz grave y preocupada. Se sentó en el modesto salón, donde el sol se filtraba por las persianas, dibujando patrones en el suelo polvoriento. «Tu padre era un hombre previsor, siempre lo fue, y no le gustaban las sorpresas. Que cambiara un testamento tan radicalmente, de repente, sin avisarte, es muy extraño. Además, la firma me parece un poco forzada». Don Ernesto sacó de su maletín una copia del testamento y varias cartas firmadas por Rafael, comparando la caligrafía. El ara miró las firmas. Una punzada de esperanza, débil pero persistente, se encendió en su pecho. Su padre siempre tuvo una caligrafía inconfundible, firme y elegante. La firma en el testamento, aunque similar, carecía de esa fluidez, de esa vitalidad. Se sentía tensa, casi vibrando de una energía que hacía tiempo no sentía. «¿Falsificada?», susurró el ara. La palabra se le atascó en la garganta. «No puedo afirmarlo aún», respondió don Ernesto, «pero es una posibilidad. Lo que sí puedo decirte es que he estado investigando los movimientos financieros de Alicia y Lorena en los últimos meses. Hay transacciones grandes, inusuales, justo antes de la muerte de tu padre. Parece que estaban transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero. Y algo más. Tu padre, antes de enfermar, estaba preocupado por un antiguo socio comercial, un hombre llamado Ricardo Vargas, que tenía deudas con él. Ricardo es el padre de Fernando». La revelación fue un golpe. El padre de Fernando, el novio de Lorena. Los lazos se tensaban, se hacían visibles, formaban una red de engaño. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para el ara. La esperanza se mezclaba con la ira y el miedo. ¿Estaba sola en esto? ¿Podría confiar en don Ernesto? Pasó horas en silencio, sintiendo el aroma a humedad de los papeles viejos de los documentos que don Ernesto le había dejado, intentando descifrar los patrones financieros, buscando una lógica en la traición. Su mente, antes dedicada al arte, ahora se volvía analítica, fría, como la de un investigador. Mi padre no me abandonó. Él estaba en peligro. Y estas dos víboras, Alicia y Lorena, lo manipularon, lo arruinaron todo. La rabia se solidificaba en su interior, transformándose en una determinación de hierro.
Ya no era la víctima, sino la cazadora, la buscadora de la verdad. La soledad de la villa, que antes la oprimía, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde podía planear, donde podía prepararse para la batalla que se avecinaba. Pero la boda de Fernando y Lorena se acercaba, y el tiempo se agotaba. Sentía el tic-tac de un reloj invisible en su cabeza, la urgencia creciendo con cada hora que pasaba. La oscuridad se cernía sobre ella, pero en medio de ella, una pequeña luz de venganza, de justicia, parpadeaba, prometiendo un nuevo amanecer. El conflicto principal se elevó a un punto de no retorno con la llegada de la invitación de boda de Fernando y Lorena. El elegante papel, el delicado relieve dorado, el aroma a papel caro y a hipocresía que emanaba de ella, era una burla a su dolor. El ara la sostuvo en sus manos, sintiendo el papel frío y liso, y una oleada de náuseas la invadió. En la foto adjunta, Lorena y Fernando sonreían, radiantes, una imagen de felicidad perfecta, falsificada. La fecha de la boda, inminente, era un ultimátum. La hora se acercaba. Lorena, en su frenesí de poder, no dejó de humillar a Elara. Circulaban rumores en Madrid sobre la excéntrica Elara, que había perdido la razón tras la muerte de su padre y el abandono de su prometido. Se decía que estaba viviendo en la indigencia en una villa rural, una paria de la alta sociedad. Alicia, su madre, se encargó de esparcir estas historias, asegurándose de que el nombre de Elara fuera manchado para siempre, consolidando así la nueva posición de Lorena. Elara sentía el peso de esas miradas, el eco de esos susurros, incluso en la quietud de su villa. La soledad era un velo que la envolvía, pero también un escudo. La subtrama se entrelazó entonces de manera crucial. Don Ernesto, incansable, había seguido investigando. Había descubierto que el anciano notario que había redactado el último testamento del padre de Elara había sido hospitalizado de urgencia con un deterioro cognitivo repentino, justo después de la firma. Había un patrón. Todas las personas que podrían haber atestiguado la verdad o que tenían información que contradecía la versión de Alicia y Lorena habían sido convenientemente silenciadas o enfermas. Elara tuvo un flashback, un recuerdo vívido de su padre, semanas antes de su muerte, quejándose de fuertes dolores de cabeza, de mareos, de una niebla que a veces nublaba su mente. No fue una enfermedad, fue veneno. Lo estaban drogando. La idea la golpeó con la fuerza de un rayo. Los síntomas encajaban con una sutil intoxicación, una que manipularía la mente sin dejar rastro obvio de un asesinato. El horror la heló, pero también encendió una furia implacable. Su padre no había cambiado el testamento, había sido manipulado, envenenado lentamente, su voluntad quebrantada. El hedor a traición se sentía en el aire, denso y repugnante. La noche oscura del alma de Elara se precipitó justo antes de la boda. Se encontraba en el patio de su villa, bajo un cielo sin estrellas. La brisa de la noche traía el frío del miedo. Estaba arruinada, humillada. Su prometido se casaría con su hermanastra, y la verdad sobre la muerte de su padre era demasiado monstruosa para creerla, demasiado difícil de probar. El peso de la injusticia la oprimía. Se sentía pequeña, insignificante, sola en un mundo donde el poder y la maldad siempre parecían triunfar. El suelo de tierra bajo sus pies estaba húmedo por el rocío de la noche, y el aroma a humedad se mezclaba con el de sus propias lágrimas. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada. No tengo pruebas. No tengo a nadie que me crea. El medallón de su madre, que siempre llevaba consigo, se sentía pesado y frío en su mano, como una carga más. En ese momento de desesperación absoluta, un viejo coche se detuvo en el camino de tierra. De él salió doña Isabel, la antigua cocinera de la mansión de la Vega, una mujer de 80 años, con el cabello blanco recogido en un moño
y un rostro surcado por las arrugas de una vida de trabajo honesto. Había sido la confidente silenciosa de su madre, la que le había enseñado a Elara a cocinar los platos favoritos de su padre, la que había compartido con ella pequeños momentos de ternura cuando su padre estaba demasiado ocupado. Doña Isabel había vivido en la modestia toda su vida, y su regalo de bodas para Lorena y Fernando, un modesto paquete envuelto en un paño de lino, era lo único que podía ofrecer. «Elara, mi niña». Su voz era un susurro ronco, sus ojos pequeños y vivaces. «He oído lo que te han hecho, y tengo algo para ti». Extendió su mano temblorosa, ofreciéndole un pequeño objeto envuelto en una tela de seda. Era una caja de música de madera tallada, antigua, la misma que había pertenecido a la madre de Elara, la caja que Elara había creído perdida para siempre. «Tu madre la guardaba. Ella me pidió que te la diera cuando fueras mayor. Dijo que te daría fuerza». Elara tomó la caja, sintiendo el tacto suave de la madera envejecida. Un atisbo de esperanza, puro y dulce como el canto de un pájaro, se abrió paso en su desesperación. «Hay un compartimento secreto», dijo doña Isabel. «Tu madre me lo enseñó. Dice que si un día te sientes perdida, lo abras». Sus ojos, llenos de sabiduría y dolor, se posaron en los de Elara. «Y tengo esto». De su propio bolso, doña Isabel sacó un pequeño sobre, arrugado y amarillento. «Cuando tu padre empezó a sentirse mal, me dijo que te entregara esto si algún día no pudiera protegerte. Es la copia de un recibo. De unas pastillas que Alicia le daba. Para calmarlo», decía ella. Pero él empezó a delirar, a perder la memoria, y ese notario, el día del testamento, tu padre no era el mismo. Lo vi. Doña Isabel, la silenciosa testigo, ahora revelaba la clave. Elara sintió un frío escalofrío. La verdad, tan horrible, era a la vez un alivio. Su padre no la había abandonado. Lo habían destruido. La rabia, el dolor, se transformaron en una determinación de hierro forjado. No se detendría ante nada. La boda se acercaba, y Elara, la pariente pobre, tenía un regalo de bodas que sería el principio del fin para Lorena y Fernando. La noche ya no era oscura, sino un lienzo sobre el que Elara pintaría su venganza, su justicia. El gran día llegó. La iglesia de San Jerónimo el Real, majestuosa y antigua, se engalanó para la boda de Fernando Garrido y Lorena Solís, el evento social del año. El aire, denso con el perfume de las rosas y el incienso, y el murmullo de los invitados de la alta sociedad, creaba una atmósfera de falsa solemnidad. Elara, que había decidido asistir, lo hizo con la cabeza alta, a pesar de su modesto vestido y el peso de su corazón. Ya no era la ingenua Elara, era una mujer transformada, endurecida por el dolor y la verdad, con una misión. Llevaba en sus manos el regalo de doña Isabel, una hermosa caja de música de madera, pulida y restaurada con sus propias manos, que contenía no solo los recuerdos de su madre, sino el germen de la destrucción. La madera, suave y fría al tacto, le recordaba la resiliencia. La ceremonia transcurrió con la pompa y el boato esperados. Lorena, radiante en su vestido de novia de seda y encaje, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, se veía como la personificación de la victoria. Fernando, a su lado, jugaba su papel de prometido devoto. Sus ojos, sin embargo, evitaban los de Elara cada vez que se cruzaban en la nave. El momento de la recepción, en la mansión de la Vega, ahora el nuevo hogar de los recién casados, fue el escenario perfecto para la culminación. El salón, donde tantas veces Elara había jugado de niña, estaba adornado con una ostentación que le resultaba vulgar. La música de una orquesta en vivo llenaba el espacio, mezclándose con las risas y las felicitaciones vacías. Elara se acercó a la mesa de los regalos, su corazón latiendo con una fuerza que le retumbaba en los oídos. Las miradas curiosas de los invitados la seguían. La sensación de juicio, de desprecio, flotaba en el aire como un miasma.
El momento de la apertura de regalos llegó, un ritual social que Lorena había insistido en hacer público para alardear de su nueva vida. Uno a uno, los regalos caros y ostentosos fueron revelados, provocando exclamaciones de admiración. El ara, con el medallón de su madre apretado en su puño, esperó su turno. Cuando su nombre fue anunciado para el regalo de la pariente pobre, doña Isabel, un murmullo de burla recorrió la sala. Lorena y Fernando la miraron con una condescendencia apenas disimulada. El ara se acercó, puso la caja de música en la mesa, y su voz, aunque baja, resonó con una claridad impactante. Este regalo, Fernando, Lorena, viene de una persona que siempre conoció la verdadera bondad, y dentro de él encontrarán un mensaje de mi madre. Un mensaje que ella quiso que se supiera. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par. La mención de la madre de Elara, su primera esposa de Rafael, siempre había sido un tema tabú en la familia. Con manos temblorosas, Elara abrió el compartimento secreto de la caja de música. Los invitados se inclinaron, curiosos. Dentro no había joyas, ni un pergamino antiguo. Había una pequeña grabadora digital, de esas que parecen memorias USB, y el recibo de la farmacia que doña Isabel le había dado. El ara conectó la grabadora a un pequeño altavoz que había traído consigo, y un escalofrío de anticipación recorrió la sala. El sonido del crujido estático llenó el espacio, y luego, una voz que el ara conocía bien, la voz de su padre, don Rafael, débil y entrecortada, pero inconfundible. El aroma del miedo comenzó a flotar en el aire, superando el de las flores. Alicia, me da estas pastillas. Dice que son para mi corazón, pero me siento confuso. La cabeza me duele. Veo a mi Elara, pero no puedo concentrarme. Mi testamento. Alicia y Lorena. Me presionaron, me obligaron. Falsificaron mi firma. No es mi voluntad. Elara, mi hija, mi amor. Todo es para ti, no para ellas. No te fíes de Alicia, de Lorena. Son veneno. Querían mi fortuna. Me están matando. Fernando, él también está con... Ellas, me convenció, me dijo que Elara no era digna. Mentiras. Mi hija, mi luz. La voz se desvaneció en un gemido. El sonido de un cristal rompiéndose. Y luego, silencio. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan pesado que casi se podía oír el latido del corazón de los invitados. Las caras de Lorena y Fernando se tornaron cenicientas. El blanco del vestido de novia de Lorena parecía ahora un sudario. Sus ojos, antes llenos de triunfo, ahora reflejaban un terror absoluto. Fernando, de pie junto a ella, se tambaleó, sus ojos vidriosos y llenos de pánico. El recibo en la mano de Elara era la prueba de la compra de las pastillas sedantes, una cantidad excesiva para un solo paciente. Mi padre, la voz de Elara, aunque tensa, era clara y llena de una fuerza inquebrantable. Fue envenenado lentamente por Alicia y Lorena. Lo manipulaban, lo drogaban para forzarlo a cambiar su testamento. Y Fernando, su mirada se clavó en él. Tú fuiste su cómplice. Les ayudaste a manipularlo, a convencerlo de que yo era indigna. Tú participaste en la destrucción de mi padre y en el robo de mi vida. La máscara de Lorena se quebró. Su rostro, antes tan impecable, se retorció en una mueca de rabia y desesperación. ¡Es una mentira! ¡Estás loca, Elara! Siempre fuiste una niñata ingenua y ahora estás resentida. Su voz se elevó en un grito histérico, un sonido agudo y discordante que rompió la atmósfera. ¿Loca? Elara sonrió, una sonrisa fría y amarga que no llegaba a sus ojos. Los forenses encontrarán las toxinas en el cuerpo de mi padre. El notario ya está cooperando con don Ernesto, el abogado de la familia, quien tiene pruebas de las transferencias ilícitas de fondos que realizaste, Lorena,
con ayuda de Fernando, justo antes de la muerte de mi padre. Y esta grabación, que mi padre hizo en sus últimos días de lucidez, es la prueba irrefutable de su manipulación y de su asesinato. Ustedes no solo me robaron mi herencia y mi prometido, ustedes mataron a mi padre. La confrontación estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos. Los invitados, horrorizados, se alejaron de los novios, quienes ahora eran figuras de repulsión. Lorena, cegada por el pánico, intentó abalanzarse sobre el ara, pero Fernando la detuvo. Su propio mundo se desmoronaba. La seguridad de la mansión, alertada por el revuelo, entró en la sala, seguida por agentes de policía que don Ernesto había contactado discretamente, anticipando el escándalo. Los agentes, al ver la grabadora y el recibo, y escuchando las acusaciones, actuaron de inmediato. «Están bajo arresto señores Solís y señor Garrido». La voz del oficial tronó en la sala. La imagen de Lorena, arrastrada por los policías, su vestido de novia destrozado, sus ojos llenos de odio y terror, y Fernando, cabizbajo, con su cara desencajada, se grabó en la mente de todos. La mansión, que había sido escenario de una farsa, ahora era el epicentro de un escándalo que trascendería las portadas de los periódicos. El ara observó la escena, exhausta, sintiendo la brisa fría que venía de las ventanas abiertas. El aroma a rosas se había desvanecido, reemplazado por el olor a miedo y a justicia. Había perdido su mundo, pero había encontrado la verdad, y esa verdad, aunque dolorosa, era el comienzo de su verdadera libertad. Después de la impactante boda, la vida en Madrid, especialmente en los círculos de la alta sociedad, fue un torbellino de escándalos y titulares. Lorena Solís, su madre Alicia y Fernando Garrido fueron arrestados y sometidos a un juicio público que acaparó la atención nacional. Las pruebas presentadas por el ara y don Ernesto eran irrefutables. La grabación de la voz de don Rafael, los registros financieros de las transferencias ilícitas, el testimonio del notario, cuya memoria se había recuperado parcialmente y que confirmó la manipulación de Rafael bajo los efectos de las sustancias administradas por Alicia. Se descubrió que la enfermedad de don Rafael había sido el resultado de un lento envenenamiento con sedantes y otras sustancias que alteraban la mente, diseñadas para hacerlo parecer senil y manejable. La verdadera fortuna de la familia de la Vega fue restituida a el ara, y las propiedades y negocios volvieron a su legítima dueña. Lorena y Alicia fueron condenadas a largas penas de prisión por fraude, manipulación y complicidad en el homicidio de don Rafael. Fernando, por su parte, recibió una pena menor por complicidad y fraude, pero su reputación quedó arruinada para siempre. El nombre de Garrido, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de traición. El aroma a victoria de el ara no era dulce, sino más bien amargo, teñido por la tristeza de lo que había perdido. El ara se encontró de nuevo en la mansión de la Vega, pero esta vez el silencio que la envolvía no era de luto, sino de reflexión y de un nuevo propósito. Había recuperado su fortuna, pero el dinero ya no era el motor de su vida. El dolor de la traición y la verdad sobre la muerte de su padre habían cambiado su perspectiva. El medallón de su madre, que ahora llevaba siempre al cuello, era un recordatorio constante de su fuerza interior y de la fragilidad de la vida. El salón principal, que una vez fue el escenario de la farsa de su boda, ahora parecía más grande, más vacío, más suyo. Sentía el frío mármol bajo sus pies, un recordatorio constante de la estabilidad que había recuperado. La subtrama del viejo abogado, don Ernesto, encontró su feliz resolución. Tras el caso, don Ernesto, que había dedicado sus últimos años a la justicia para los de la Vega, decidió retirarse. Pero el ara, en un gesto de profunda gratitud y respeto, le ofreció una pensión vitalicia y un lugar en la junta de una nueva fundación que quería crear en nombre de su padre. Él aceptó, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. El ara,
que siempre había sido la protegida, ahora se había convertido en la protectora. La transformación de Elara fue profunda. Ya no era la ingenua heredera. Se había convertido en una mujer fuerte, perspicaz y compasiva. Decidió no seguir los pasos de su padre en el negocio naviero. En cambio, utilizó gran parte de su herencia para crear la Fundación Rafael de la Vega, dedicada a la protección de personas mayores contra el abuso y la manipulación financiera, y a apoyar la investigación sobre nuevas formas de detección de sustancias que alteran la mente. La Villa Serena, su refugio durante los días más oscuros, se convirtió en un centro de retiro para víctimas de abusos, un lugar donde podían sanar y recuperar su dignidad. El aroma a romero y tierra seca se mezclaba ahora con el de la esperanza. Un año después del juicio, la Fundación Rafael de la Vega organizó su primera gala benéfica en la Mansión de la Vega. El salón, donde antes se escuchaban las risas vacías de la boda fallida, ahora resonaba con un propósito genuino. Elara, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que realzaba el color de sus ojos, se movía entre los invitados con una sonrisa sincera. Ya no había rastro de la frialdad que la había caracterizado. Se había vuelto más accesible, más humana. El medallón de su madre brillaba sutilmente en su cuello. Doña Isabel, sentada en una mesa de honor, la observaba con orgullo en sus ojos. Elara había encontrado no solo la justicia, sino también la paz. En la mesa de los postres, Elara se encontró con un hombre. No era Fernando. Era un historiador de arte, Marcos, a quien había conocido a través de la fundación. Marcos no se sentía intimidado por su riqueza. La veía a ella, a la mujer detrás de la fortuna. Su conversación fluía con facilidad, un bálsamo para el alma de Elara. Él compartía su pasión por el arte y la historia, y en sus ojos encontró una honestidad que nunca había visto en Fernando. La chispa, esta vez, era diferente. Era más madura, más real, construida sobre el respeto y la comprensión. Él no quería su dinero, quería conocerla. La moral de la historia se desplegaba claramente ante ella, como una partitura escrita por el destino. La traición, por cruel que sea, no puede robar el espíritu de una persona si ésta se aferra a la verdad. La verdadera herencia no es material, sino un legado de valores, de honor y de amor. El dinero, sin una brújula moral, es solo una herramienta para la codicia y la destrucción. Pero en manos de un corazón transformado, puede convertirse en una fuerza para el bien, para la sanación y para la justicia. La familia no son solo lazos de sangre, sino aquellos que permanecen a tu lado en la oscuridad, que te guían hacia la luz. Y la venganza, en su forma más pura, no es la retribución del mal por el mal, sino la restauración de la verdad y la búsqueda de un propósito mayor que uno mismo. Elara, la niña engañada y la víctima de la traición, se había convertido en la mujer que, en medio de la adversidad, encontró su propia fuerza, su propio camino, y el dulce sabor de una vida auténtica. Su historia no era solo de pérdida, sino de un renacimiento glorioso.